La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Que el Señor pueda bendecir su palabra en nuestras vidas el día de hoy. Bien, aquí en Lucas 16 encontramos dos parábolas y en ambas se mencionan, en la primera, un hombre rico que tenía un mayordomo deshonesto del verso 1 al 13, y en la otra a un hombre rico junto a Lázaro del verso 19 al 31. Entre estas dos parábolas hay 5 versículos que a primera vista nos pueden parecer deshonestos, desconectados. Esos versículos van del 14 al 18. Vamos a tratar de entender eso, por qué pasa eso allí. Entonces, el Señor Jesucristo, al contar estas parábolas, es como que si tomara un espejo y le dijera a los fariseos y a nosotros hoy en día, ¿no? Y les preguntara: ¿se ven ustedes en esta historia? ¿Ve cada uno sus rostros al escuchar esto? ¿Puedo yo ver en estos versículos que leí mi vida delante del Señor? ¿Puede usted ver su vida delante del Señor? Son preguntas, ¿no? Y situaciones que el Señor trata de confrontar con ellos para que, ¿o por qué? Porque la palabra de Dios es un espejo. No solo es una fuente de inspiración, no solamente es una fuente de ánimo, una fuente de exhortación, también es una fuente que nos hace ver nuestra realidad delante de un Dios santo. Esto concuerda con lo que dice Santiago en su capítulo 1, verso 22, donde dice: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, nos va a introducir esto: cuántas veces nosotros vivimos una vida de engaño delante del Señor. Alguien ha dicho que al estudiar la palabra de Dios siempre es bueno y necesario orar, pidiéndole al Señor una ayuda. ¿Para qué? Para entender la palabra, para poderla discernir, para poder vernos en ella, para que la palabra manifieste lo que somos, para que podamos entender cuál es la voluntad del Señor, cuál es el propósito de Él en nuestras vidas, y así pedirle y decirle: Señor, perdóname, de repente no estoy haciendo las cosas correctas o no las hemos hecho correctas y quisiera hacer ahora las cosas correctas. Desarrollando el tema, entonces vamos a ver primeramente que con frecuencia mostramos una lealtad dividida. Estamos divididos. Y eso lo podemos ver en el verso 13 en la parte A. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Quiénes son estos dos señores? Estos dos señores son el Señor y las riquezas. ¿Por qué no se puede servir estos dos señores? Porque cada uno tiene demandas y expectativas diferentes y no se pueden satisfacer al mismo tiempo. El Señor demanda unas cosas, el dinero, la riqueza demanda otra cosa y no se pueden complementar, son excluyentes la una de la otra. La lealtad de uno implica una falta de lealtad al otro. Ese es el problema de los fariseos, ¿no? Entonces, el dinero
y las riquezas llegan en muchos de nosotros a ser nuestros propios amos. ¿Por qué llegan a ser nuestros propios amos? Porque muchas veces por querer más y más, descuidamos las cosas espirituales, las cosas de Dios, ¿no? Entonces, cuando el Señor habla del dinero y las riquezas, habla de un corazón dividido, una mente dividida, ¿no? Entre la lealtad al Señor y la lealtad al mundo, ¿cierto? Y la verdad es que es obvio, ¿verdad? No se puede ser leal al Señor y leal al mundo. Muchos de nosotros tratamos de querer complacer a ambos, pero es imposible, no se puede. Mire lo que dice en Primera de Juan, en su capítulo 2, verso 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, lo que nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿ve? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso son dos lealtades, son excluyentes. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, el mundial ya va a pasar, vendrán otras cosas. El terremoto de Venezuela ya va a pasar, vendrán otras cosas. La corrupción en nuestro país. Entonces muchas cosas van a pasar. No todas las cosas son permanentes. ¿no? Encontré que hay un comentarista, Albert Platt, dice respecto a este texto, dice: las emociones están tan encadenadas a las cosas terrenales que nunca llegan a ser verdaderos cristianos. ¿Qué frase, no? Las emociones están tan encadenadas, mis emociones, mis sentimientos, a las cosas terrenales que nunca llegarán a ser o llegaremos a ser verdaderos cristianos. Hay en sus corazones, dice, demasiada religión como para ser felices en el mundo, y demasiado del mundo para ser felices en su religión. Demasiada. No. Lo segundo que nos dice, primero, que no se puede servir a dos señores. No podemos. Estamos divididos. Luego, esa división nos lleva a la segunda parte del verso 13, que dice, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o aborrecerá a uno y amará al otro. Se me ha... Jaciel, ven. Jaciel. ¿Qué sugiere esta frase mientras viene Jaciel? ¿Qué sugiere esta frase del versículo? Lo que les decía, no puedo cerrar, está como bloqueada. Gracias. Les decía hace un par de minutos que estas lealtades son exclusivas, que no podemos dividir nuestro afecto y nuestra devoción de manera complaciente entre dos amores. No podemos, ¿no? La naturaleza humana tiene la tendencia natural a inclinarse hacia lo que es o lo que se valora más. Pero cuando ese valor es hacia los placeres del mundo, se corre el riesgo de alejarse de Dios. ¿Ve entonces? O sea, no podemos amar a Dios y a las riquezas.
porque eso nos llevará a aborrecer a uno o amar al otro, ¿no? Entonces vamos a estar siempre en un conflicto. ¿Qué es lo que más nos gusta? Si somos honestos, si somos sinceros, nos gustan más las cosas del mundo, la carne. Nos gustan más las cosas del mundo, la carne, que las cosas de Dios. Somos pocos para leer la palabra, pocos para orar, pocos para congregarnos, pocos para adquirir compromisos en el Señor, pocos para anunciar su palabra, para predicar el evangelio, pero muy pocos lo que le gusta a este viejo hombre. Y en ese barco estamos todos. Entonces ve la importancia de esta parábola. Para los que acaban de llegar, estoy en Lucas 16, 13 al 18. Entonces, debemos de hacernos entonces una pregunta ahí: si vamos a amar al Señor o amar al mundo. Hay que tomar decisiones. No podemos continuar en esa situación de división. Mi alma no tiene que estar dividida. O está con el Señor o no está con el Señor. Nos acercamos a su venida. Estamos cada vez más cerca. Y es necesario tener los dos pies en el Señor. Y no un pie en el Señor y otro pie en el mundo. No podemos. Entonces debo hacerme otra pregunta: ¿quién es realmente mi Señor? ¿Quién es mi Señor en este momento? ¿No está otro versículo que dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón? Otro versículo. ¿Dónde está mi corazón en este momento? En esa división, ¿dónde está? ¿O dónde debería de estar, no? Entonces, somos invitados a considerar el impacto de nuestras elecciones diarias en nuestra relación con Dios. Yo tengo que analizar día con día cómo está mi relación con el Señor. Usted y yo somos cartas leídas. Somos un especial tesoro. Y tenemos que considerar eso, ¿no? La otra pregunta sería: si yo ambiciono las cosas del mundo, la riqueza sobre todo, ¿para qué la estoy utilizando? ¿Para engrandecer, expandir el reino de Dios? ¿O para enriquecerme yo y estar como aquel que no se satisfizo con los graneros y los botó en la parábola? Hizo uno más grande y que dijo: alma, goza, regocíjate, gózate. ¿Qué le dijo el Señor en su palabra? Necio, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? ¿Y lo que has hecho, de quién será? Escuchaba a alguien decir, viene a mi mente, que ¿qué estamos mandando al banco del cielo? ¿Qué está usted mandando al banco del cielo? ¿Qué estamos mandando? ¿Qué estamos mandando? Lo primero que tenemos que buscar es entonces el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Lo segundo, en este corazón dividido, en esta lealtad dividida, es que usted y yo mostramos las verdaderas ambiciones del corazón. Verso 14. Mire lo que nos dice el verso 14 en la parte A. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros. ¿Qué es un avaro? Es una persona dominada por el deseo desordenado de poseer y acumular riquezas. Según la Biblia, la avaricia es un deseo insaciable. Cuanto más posee, más desea. ¿Qué era el problema? Y ahí donde el Señor los va a llevar. Ellos no estaban guardando la ley.
Según ellos estaban guardando la ley, pero estaban dominados por la avaricia, ¿no? Pareciera a simple vista que los mayores seguidores del Señor fueran los fariseos. ¿Sabe? Hay 100 veces referencias a los fariseos. Y en casi esas 100 veces, el Señor utiliza, refiriéndose a ellos, con dos palabras. Primero los llama hipócritas. Y en segundo lugar los llama ávaros, codiciosos, sedientos de más y más. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? ¿Qué les quiso decir? En todas son reprensiones. Y muchas de esas reprensiones fueron en encuentros directos con el Señor Jesucristo como este. ¿Qué les está haciendo ver el Señor? El poco interés que tenían por las cosas espirituales. Estaban más deseosos de las costumbres y de las tradiciones y en enriquecerse, en guardar lo que según ellos decía la ley, pero no era la ley, era su propio enriquecimiento, su propia, voy a utilizar esta palabra, manipulación de lo que realmente era el sentido de la ley. En otras palabras, el Señor les está diciendo: ustedes son amantes del dinero y de los placeres. ¿Qué me dice 1 Timoteo 6:10? Que raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Y que por eso, por codiciarlo, muchos se extraviaron. En el pueblo de Dios también hay quienes por hacer más y más pierden la noción espiritual, no se congregan, no tienen ánimo, están débiles, no tienen un gozo en el Señor, no lo tienen, pensando cómo hacer crecer más lo que ya tienen, sin saber la exhortación, el ejemplo que los dijo el apóstol Pablo. ¿Qué nos dijo él? Que él era contento, él tenía contentamiento en todo. Estoy teniendo problemas con la tableta hoy. Otra vez, Jaciel, creo que le tocaste aquí. No sé. Disculpen que la tecnología me está fallando hoy. No sé por qué. Es algo lamentable o triste escuchar de ellos, como dentro de nosotros, que se nos diga que estamos más deseosos de hacer riquezas temporales que de riquezas espirituales, inversiones en el cielo. Es triste que se nos diga que estamos más interesados en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestros afanes, y poco o nada en las cosas del Señor. Es triste, pero es una realidad. Y aunque nos duela, aunque nos molesta, pero es una realidad. Esa es la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los fariseos de esta parábola? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? Si nos parecemos bastante. ¿Por qué no hacer un alto? ¿Por qué no marcar una diferencia? ¿Por qué no tener una convicción diferente en la parte espiritual, sabiendo que estamos cerca de su venida? El Señor está purificando su iglesia.
No lo olvidemos. Aparte de la división, aparte de la avaricia, hay un tercer elemento: se burlaban de él. Mire la parte B del versículo 14. Y se burlaban de él. Yo recuerdo que antes de convertirme al Señor, yo era un burlista del Señor, hacía chistes del Señor, un burlador, pero era mi propia ignorancia. Era muy religioso, fariseo, pero un burlador, un burlador. Y saben, la burla es la cima o la cumbre del pecado. La burla es una forma de menospreciar a otros, ridiculizar a alguien y muchas veces hasta causar daño emocional y espiritual. Pero lo maravilloso de esta historia en relación al Señor Jesús es que a pesar de tantas burlas de líderes religiosos, de soldados, de criminales y hoy del mundo, eso no hizo efecto en él. Se burlaron de él, lo menospreciaron. Usted dirá, hermano, pero yo no me burlo del Señor. Puede ser que no. ¿Y qué tal el menosprecio? ¿Qué tal el menosprecio? ¿Qué tal el no tener al Señor en alta estima? ¿Qué tal el lugar que Él tiene en mi vida, en su vida? ¿Qué tal ese lugar? ¿Qué tal ese lugar? ¿Qué diferencia hay entre esa burla grotesca de los fariseos al menosprecio suyo y mío en cuanto a una indiferencia hacia el Señor? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia tenemos? La burla es un pecado visto en el espejo del alma que refleja nuestra propia justicia y nuestra tendencia a juzgar a los demás porque alguien que no llene nuestros estándares sociales o espirituales, hay que burlarse de él. Hay que burlarse de él. La burla de los fariseos era producto de su ceguera espiritual. No tenían al Señor. Decían hablar del Señor, pero no tenían al Señor en sus vidas. Lo tercero es que mostramos también una ignorancia de la revelación de Dios. Verso 16 en la parte A. La ley y los profetas eran hasta Juan. Quizá podemos escuchar al Señor decir: oigan ustedes, fariseos, miren la ley y los profetas, los mandamientos morales del Antiguo Testamento fueron proclamados hasta el tiempo de Juan. ¿Se ven ustedes ahí? ¿Cumplen ustedes eso? Esa antigua ley fue dada a la gente antes de su venida, en preparación a su primera venida. Fue dada a ellos, diciéndoles que el reino de los cielos estaba pronto a llegar a ellos. Todo lo que estaba escrito en la antigüedad pronto tendría cumplimiento para ellos, ¿no? Hasta la llegada de Juan, el reino de Dios ha sido predicado a todos y todos se esfuerzan en entrar en él. Nosotros, después de Juan, ya el reino de Dios ha venido, está con nosotros, y usted y yo venimos a ser parte de ese reino de Dios.
La ley entonces era un espejo para ellos. ¿Qué decía la ley? Haz esto y vivirás. Eso era el principio de la ley. Pero no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. ¿Y qué dice la gracia? ¿Cuál es el principio de la gracia? Cree en esto y vivirás. Cree en esto y serás salvo. Entonces en la ley habían obras, en la gracia no hay obras. La única obra es la obra expiatoria del Señor Jesús en la cruz del Calvario. No hay otra obra, no hay otra obra. No hay otra manera de ser salvos. Ustedes tienen la ley, pero no están cumpliendo la ley. La ley decía qué debían de hacer y qué no debían de hacer, cómo tratar al prójimo, cómo tratar a la viuda, cómo tratar al extranjero, cómo acercarse a Dios, cómo ofrecer sacrificios, cómo celebrar las 7 fiestas que están escritas ahí en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Levítico. Decía todo eso que tenían que hacer, pero ellos no lo hicieron. ¿Qué se les llegó a decir a ellos y qué se nos llega a decir a nosotros? Lo que dice el Señor en Mateo 4:17: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso fue lo que se nos dijo a nosotros, eso es lo que se nos predicó el Evangelio, ¿no? Que teníamos que arrepentirnos de ¿qué? De nuestros pecados para acercarnos a Dios, ser parte del Señor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué teníamos que arrepentirnos y convertirnos? Para ser parte del pueblo del Señor, porque pronto, antes de Juan, o después de Juan, vendría el Señor Jesús en su primera venida. Y su venida terminó la ley, cumplió la ley y entró el período de la gracia, ¿no? Luego, hablando de esto, de la falta de revelación de ellos, hay otro problema. Mire lo que dice el verso 17. Pero es más fácil que pase en el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. ¿Qué les estaba diciendo el Señor a ellos con esa declaración? Que la palabra de Dios es inmutable, no cambia. Los planes y propósitos de Dios no cambian. Si Dios no pudo salvarlos por medio de la ley, porque la ley no salva, los salvó a ellos y a nosotros después por el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Todo converge a la cruz. El Antiguo y el Nuevo Testamento converge a la cruz, porque de ahí viene, de ese sacrificio, de ese cordero pascual, es que viene la salvación para nosotros, para ellos, para nosotros y para los que han de creer antes de que el Señor venga por su iglesia, ¿no? Esa es la división. Dice que la Escritura tiene un cumplimiento eterno, que los planes y propósitos de Dios nunca van a cambiar. Su propósito de salvación y de redención jamás se va a cambiar. Isaías capítulo 55, verso 11. Dice el Señor, voy a leer del verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Así como la lluvia, la nieve viene, rocía la tierra, la riega, hace germinar, produce, así es su palabra, no volverá vacía. Su palabra tiene un efecto de convicción de pecado y arrepentimiento en algunos
y de no arrepentimiento en otros. Porque la decisión está entonces en cada una de las personas, en cada una de las personas está esa convicción, ¿no? ¿Qué era más fácil para el Señor? ¿Qué era más fácil en todo esto para el Señor? ¿Qué era lo más fácil para Él? ¿Qué era lo más fácil? ¿Ignorarlos o decirles la verdad? ¿Qué era lo más fácil hoy en día de parte del Señor? ¿Ignorar al mundo? ¿Que vivan en su ignorancia? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, ¿qué hace ahora el Señor? ¿Qué hace? Nos ha dado una salvación, nos ha dado un redentor, nos ha dicho cómo podemos ser salvos. Esa es la palabra, es un espejo para conversión, como también es un espejo para vivir una vida consagrada al Señor, una vida que agrada al Señor, ¿no? Lo que Él promete es garantía total y absoluta. Esto confirma lo que Él mismo le dijo al profeta. Miren Isaías capítulo, vuelvo otra vez con Isaías, capítulo 40, verso 8. Me fue mucho. Dice así el Señor: sécase la hierba, marchícese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Es inmutable su palabra, ¿no? Quebranta el corazón. Ahora vienen los versículos que de repente no entendemos por qué. Él muestra ahora una fidelidad que quebranta. Versículo 18 en la parte A. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, ¿qué? Adultera. Si usted hace de corrido toda esa lectura, o la hacemos todos, decimos que ¿qué relación tiene con la discusión con los fariseos respecto a qué? A la lealtad, a sus corazones divididos, a su poca vida de religión, a su avaricia? ¿Qué relación tiene ahora que introduzca este tema? Bueno, tratemos de poder entender esto, ¿no? Porque esto tiene un contexto. Y este contexto es una confrontación del Señor Jesús con los fariseos y la hipocresía de ellos en cómo entendían la ley. Como ellos tenían un concepto erróneo de la ley, para ellos guardaban la ley, cuidaban la ley, cumplían la ley. Entonces el Señor, para hacerles entender, les presenta un pasaje que tiene que ver con lo que está escrito en la ley, acerca de una relación de un hombre con una mujer, de un adulterio, y qué pasa con la persona que cae en adulterio y se casa a alguien con ella. ¿Qué decía la ley? Que esa persona se convertía en una mujer o un hombre adúltero. Entonces el Señor dice, bueno, ¿cómo aquellos no lo entienden? Como no lo entienden, ahora quiero que me expliquen esto, o que entiendan esto. Les ponen eso, los confronta y les trae esa declaración respecto al matrimonio, porque ¿qué dice el Señor en su palabra? Desde el principio en Génesis 2 está: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. ¿Ve dónde lo va llevando el Señor? Les dice, el que se casa con la repudiada es adúltero o adúltera. ¿Por qué? Porque desde el principio Dios estableció que lo que Él juntó, nadie lo puede separar. Nadie.
Y así lo dice, lo ratifica en Mateo capítulo 19, verso 6. ¿Cuál era el ideal del Señor respecto al matrimonio? Una sola pareja hasta el final, hasta que la muerte los separe o hasta que el Señor venga. ¿Y cuál fue la situación que surgió allí? ¿Cuál fue esa situación? ¿Recuerda el problema de ellos? ¿Por qué entonces Moisés dio carta de divorcio? ¿Ven cómo son los fariseos? Los legalistas de hoy también. Ve esto y por qué esto. Entonces, si al principio era que permanecieran y estuvieran juntos, entonces ¿por qué Moisés les dio ese permiso? ¿Qué dice el Señor? El contexto está en el capítulo 19 de Mateo, del 3 al 9, pero en el verso 8 les dice: por la dureza de su corazón. El hombre podía, si la mujer no cocinaba, si le faltaba un ojo, si le faltaba un dedo, si las sandalias se las puso al revés, si el vestido lo andaba al derecho o al revés, qué sé yo, por cualquier cosa que se les ocurriera, se pedían el divorcio. Entonces el Señor está diciendo: miren, la ley dice esto, Dios estableció esto. ¿Preguntas esto? Bueno, ¿qué pasó? Ustedes mismos quebrantaron la ley por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Por no ser capaz. ¿Por no ser capaz de qué? De perdonar, de lidiar con esa persona, de entender esa persona, de ser empático con esa persona. No, se les ocurrió que ya no cocina bien. Las tortillas me las hace, en vez de circular, me las hace como triángulo. Entonces, no, divorcio. Cualquier tontera. Más el hombre que la mujer. Al principio no fue así. Por la dureza de su corazón. Entonces el Señor está ratificando la santidad del matrimonio, el propósito del matrimonio, la intención del matrimonio, ¿cierto? ¿Qué podemos decir entonces para concluir por mi garganta? Que al aplicar el tema de el espejo nos confronta, la palabra como un espejo nos confronta, y ver estos textos como ningún siervo, ninguna persona puede servir a dos señores. Entonces me debo de preguntar: ¿amo más al Señor Jesús que a? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi corazón? Lucas identifica a los fariseos como amantes del dinero. ¿Soy yo un amante del dinero, de la riqueza? ¿Soy yo? Recordando lo que dice el verso 15, que no lo leí, verso 15 en parte A: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de Dios, vosotros. Pero lo que es sublime para ustedes es abominable para el Señor. Todo lo que hacen es abominable al Señor. ¿Es nuestra vida una apariencia cristiana al justificarnos a nosotros mismos? ¿Cuántas veces me justifico en mis actos, en mis acciones, en mis pensamientos? ¿Cuántas veces me justifico? ¿Cuántas veces pongo pretexto la familia, la esposa, los hijos, el trabajo, la salud, las deudas, los problemas con el vecino, los no sé qué? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos justificamos para no seguir al Señor como Él quiere que le sigamos? ¿Cuántas veces ponemos pretextos, a cual mejores, para no hacer, como dice el Señor, lo que yo quiero? ¿Cuántas veces, amados? ¿Cuántas veces? Les animo a que usted y yo reflexionemos sobre nuestra vida delante del Señor. Su palabra como un espejo. No seamos como estos hombres
que por delante presentan una cara, pero por detrás era otra cara. En el día en la oficina y en la noche en los prostíbulos. En el domingo en la iglesia y las otras semanas en otros lugares menos en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Siéntanse animados a reflexionar, no siéntanse acusados por su servidor, sino animados a ser diferentes, por su propio bien, por su propio bien. El Señor cumplirá su palabra. Él quiere hijos sencillos, santos, limpios, transparentes, oficiosos, no ociosos, oficiosos, diligentes, con ánimo, con voluntad, con gozo, con alegría, con contentamiento. Quiere que marquemos algo en nuestras vidas. Entonces, miremos esta palabra como un espejo. Saque más conclusiones. No puedo hablar, no todo lo que quería comentar se lo voy a comentar, pero saque más conclusiones usted. Recordando que hay alguien que yo no puedo engañar. Yo puedo engañarles a ustedes, puedo engañar a mi esposa, a mis hijos, mis hermanos, hermanas, pero al Eterno no. Jamás lo voy a engañar. Jamás debo de pretender engañar al Señor. Jamás debo pretender contentar al Señor con migajas, con lo que me sobra, con lo que me sobra, con lo que me sobra. ¿Por qué no darle lo mejor de nosotros al Señor? Lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de nuestros dones, de nuestros talentos. Saben, vamos envejeciendo, vamos creciendo. Y con el crecimiento y el desarrollo natural de la vida, vamos perdiendo habilidades, destrezas. Entonces, hay tiempo para hacer, como dice Eclesiastés 3, tiempo para. Porque va a llegar un día en el cual ya nada podamos hacer por el Señor. Hagamos hoy lo que ya no podremos hacer mañana. Pero por favor, quitémonos las máscaras. Quitémonos las máscaras. Andemos el rostro correcto delante del Señor, delante de los hombres. Que el Señor nos bendiga con su palabra.